Buenas tardes, gracias por la oportunidad que se nos ha dado para la presentación. Y en mi caso me gustaría tratar el tópico de análisis de mi proyecto de investigación. Consiste en explicar la creación del comercio y la deslocalización del comercio. Seguidamente voy a analizar el Tratado de Libre Comercio de Canadá y de México, y por este tratado es importante para los países, es importante en este caso, se analiza el Tratado de Libre Comercio de Canadá y México, como he dicho anteriormente, en conjunto con el de Estados Unidos, y se estudian las causas que hacen que este tratado sea importante para los países analizados. El trabajo se divide en varias partes. En primer lugar, se analizan las ganancias dinámicas del comercio y se explica coherentemente la creación del comercio y la desviación del comercio. También se estudian factores que contribuyen a la creación y desviación del comercio, seguidos de beneficios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en países como México y Canadá, y un poco se habla de Estados Unidos, pero no en gran parte. En este trabajo de investigación se abordan también objetivos con los que cada contraparte llega a la negociación, los puntos de tensión, consecuencias que se visualizan en cada país en caso de no completarse la modernización, así como la apuesta que numerosos actores están haciendo para que se consolide el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pensando en el valor geopolítico que supone la región ante un contexto internacional complejo. Por otro lado, es importante explicar, en mi caso voy a empezar a hablar de las ganancias dinámicas del comercio. De acuerdo por supuesto, con la evidencia empírica, he inferido que los rendimientos del comercio internacional acentúan la reasignación y la especialización de los recursos reales. Es importante afirmar que tales beneficios se pueden ver debilitados por el impacto del comercio en la tasa de desarrollo del país y en el volumen de recursos agregados país que practica el comercio. Dicho término se percibe como ganancias dinámicas del comercio internacional en oposición con los efectos estáticos de asignar una medida fija de recursos. Por otro lado, es importante entender que el comercio internacional adquiere un rendimiento más eficaz de los recursos de una economía, lo cual ocasiona mayores ingresos y mayor producción. Con el paso del tiempo, un mayor ingreso da como resultado más ahorro, más adquisición de equipo, una cantidad mayor de plantas de manufactura. Y dicha inversión complementaria deriva en una tasa de crecimiento económico más elevada. Desde otro ángulo, es importante explicar que iniciar una economía al comercio implica productos de inversión importados, tales como maquinaria, que inducen a una mayor productividad y crecimiento económico. Por otro lado, es importante entender que las ganancias del comercio internacional se incrementan con el paso del tiempo. Los países que exponen al comercio internacional crecen, por supuesto, con mayor velocidad que las economías que permanecen cerradas. Por ello, el libre comercio incrementa la posibilidad de que una organización cualquiera que importe un producto capital sea apta para ubicar a un proveedor que le suministre un producto que desempeñe mejor sus especificaciones. Cuanto mejor sea la compaginación, mayor será el aumento en la productividad de la empresa, lo cual va a promover un crecimiento económico. ¿Okay? Entonces, todo esto conlleva que las economías de escala de producción grandes reflejan otro beneficio dinámico con respecto al comercio. Por otro lado, es importante entender que el comercio internacional autoriza que naciones de tamaño moderado y pequeños establezcan y operen plantas de tamaño eficiente, lo cual es imposible o sería imposible si la producción estuviera limitada al mercado nacional. ¿Okay?
Por otro lado, a modo de ejemplo, la libre entrada que las empresas canadienses y mexicanas detentan al mercado estadounidense bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte les faculta ampliar su productividad, además de emplear mano de obra, utilizar equipo especializado. Esto ha llevado a una mayor eficiencia y a menores costos unitarios para dichas entidades. A continuación me gustaría tratar de explicar en qué consiste el NAFTA. NAFTA es uno de los acuerdos más significativos de libre circulación de mercancías y servicios para los millones de habitantes que engloban los 3 países. ¿Okay? Este acuerdo se conoce y se sabe que fue negociado por George Bush, el padre, y luego fue firmado posteriormente por Bill Clinton. El NAFTA suprimió de forma progresiva la mayor parte de las tarifas aduaneras para las mercaderías con certificados de origen. Este acuerdo eliminó barreras a las inversiones, permitiendo a las empresas de un país instalarse más fácilmente en los otros 2 países. Canadá fue el país que obtuvo las inversiones más importantes, seguido de Estados Unidos y México. Y se conoce que con la supresión de las tarifas aduaneras, los intercambios comerciales se multiplicaron y agravaron el desequilibrio entre México y Estados Unidos, pero con el beneficio para los 3 países de haber aumentado los volúmenes de exportaciones y la creación de empleos. Las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos se incrementaron más de 7 veces entre 1993 y el 2016 y se sabe que se triplicaron hacia Canadá. México creó oficios con la implementación del NAFTA y aceptó a empresas estadounidenses y canadienses como constructoras de automóviles, empresas aeronáuticas, pero su riqueza nacional se desarrolló a menor velocidad que la de sus afiliados. Luego también se conoce que el PIB mexicano por habitante se multiplicó por 1,6 entre 1993 y el 2015, según datos del Banco Mundial. Este indicador de riqueza se multiplicó por más de 2 tanto en Estados Unidos como en Canadá. ¿Okay? Con lo que se conoce que México está aún por detrás de Estados Unidos y de Canadá. A continuación, me gustaría explicar la creación de comercio. La creación de comercio consiste en un movimiento hacia un comercio más libre bajo una unión aduanera, lo cual afecta al bienestar mundial en 2 maneras contrapuestas. Un propósito de creación del comercio que aumenta el bienestar y un desenlace de desviación del comercio que decrece o disminuye el bienestar. Este desenlace habitual de una unión aduanera sobre el bienestar de sus afiliados depende del peso relativo de estas 2 fuerzas antagónicas. Entonces, lo que ocurre es que la creación del comercio sucede cuando cierta producción nacional de un socio de una unión aduanera se sustituye por las importaciones de bajo costo de otro afiliado. Entonces, lo que ocurre es que el bienestar de los países miembros prolifera por la creación del comercio a causa de que lleva a una mayor especialización de la producción conforme al principio de la ventaja comparativa. También es importante destacar que el efecto de creación del comercio se basa en un efecto de producción y en un efecto de consumo. Por otro lado, es importante destacar que una unión aduanera produce un efecto de producción que resulta en un empleo más eficiente de los bienes mundiales. Los productores nacionales incompetentes resultando en una disminución en la producción nacional y la restricción en el costo de lograr esta producción es igual al triángulo, en este caso, si vemos un triángulo, la figura, uno de los ángulos sería A. Por otro lado, es importante hablar de la desviación del comercio. En este caso,
es importante explicar que aunque una unión aduanera pueda aumentar el bienestar, también tiene que considerar un efecto de desviación de comercio, ya que este implica una pérdida de bienestar. ¿Okay? En este caso, la desviación del comercio acontece cuando importaciones de un distribuidor de bajo costo fuera de la Unión son sustituidas por consumidores de un proveedor de costo más elevado dentro de la Unión, y parece ser que la producción mundial se reorganiza de manera menos eficiente. ¿Okay? A continuación, me gustaría destacar factores que contribuyen a la creación y desviación del comercio. Por un lado, un factor equivale a el tipo o tipos de naciones que tienden a beneficiarse de una unión aduanera. Las naciones cuyas economías antes de la unión son bastante competitivas se benefician de la creación del comercio debido a que la formación de la unión ofrece una mayor oportunidad para la especialización en la producción. ¿Okay? Otro factor que hay que tener en cuenta es que cuanto mayor sea el tamaño y el número de los países en la Unión, las ganancias van a ser superiores porque existe una mayor posibilidad de que los productores del mundo de bajo costo sean miembros de la Unión. Por otro lado, es importante destacar que en el caso extremo puede que exista creación del comercio solo, no una desviación del comercio. Incluso la repercusión de la desviación del comercio es inferior cuando el arancel usual de la unión aduanera es más pequeño. ¿Okay? Entonces, lo que ocurre es que un arancel inferior en precio favorece un mayor comercio con los países no integrantes, lo cual implica una menor suplencia de importaciones, en mayor medida de las naciones no asociadas, por importaciones de alto costo de países participantes. ¿Okay? A continuación, voy a dar una definición de arancel. Y para ello me baso en Tugores. El arancel es un impuesto sobre las importaciones que recae en los artículos que los países importan, elevando su precio en el mercado interior de la nación que lo aplica. Este arancel supone una discriminación en contra de los artículos importados si estos son comparados con artículos semejantes de fabricación nacional que no tienen que pagar el arancel. Este tipo de discriminación es la esencia de la protección que ofrece el arancel a los productores nacionales. Okay. Y a continuación voy a pasar a explicar beneficios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para México y Canadá. Voy a empezar con México. Aquí los beneficios del Tratado de Libre Comercio son superiores que para Canadá. México se afilió con economías más grandes y el hecho de eliminar las barreras comerciales incrementa la elaboración de servicios y productos para los que este país posee una ventaja comparativa. Las ganancias de México han sido a expensas de otras naciones de salarios más bajos, como son Corea y Taiwán. Entonces, México ha producido mucho más productos que se aprovechan de una fuerza de trabajo de restricciones bajas y pocas destrezas. Y, perdón, de igual manera, en este caso es importante explicar que se ha incrementado la exportación manufacturera exhaustiva en trabajos como automóviles y electrodomésticos. Por otro lado, el aumento del gasto de inversión en México desarrolló empleo e ingresos salariales y ganancias por el intercambio extranjero y producción nacional. En igual medida se favoreció la transferencia de la tecnología. En este caso, en cuanto a México, la agricultura, aunque solo representa un 4 o un 5% del PIB, supone una cuarta parte de la población de la nación. Entonces, la agricultura es un caso bastante importante para el país de México. Por otro lado,
es importante entender que México no puede, en realidad no puede contender las importaciones de Estados Unidos debido a que este país presenta mejor transportación, mejor crédito, mejor tecnología y subsidios relevantes que otorgan a los agricultores de Estados Unidos una ventaja injusta. ¿Okay? Por otro lado, es importante destacar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el caso de México, es importante porque si no existiera, desembolsaría tasas de un 4,8% por envío de producción agrícola, lo que afectaría bastante a México. Entonces, lo que ocurre aquí es que las exportaciones totales de México hacia Estados Unidos caerían en un 8% y, claro, esto no sería favorable para este país, por supuesto. Este tipo de factores también contribuyen en el desarrollo económico de una nación y se explica que México, al no ser un país sofisticado, requiere, por supuesto, un mejor sistema educativo, mejor infraestructura y mejores incentivos de inversión para poder difundir este tipo de crecimiento. ¿Okay? Y se sabe que, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio sí que va a facilitar una riqueza suplementaria para que el gobierno mexicano asigne las ganancias a las cosas que en realidad son necesarias, pero por supuesto, si el gobierno no asigna de manera adecuada la nueva riqueza, las ventajas del libre comercio se van a ir deteriorando. A continuación, me gustaría explicar qué es lo que ocurre en Canadá. Pues en Canadá lo que ocurriría es que en este caso es importante destacar que aquí las corporaciones canadienses que son o están más débiles ante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte van a ser los grupos de, por ejemplo, de transporte, ropa, textiles, pieles, equipamientos electrónicos, bebidas, alimentos, tabaco y productos químicos. Se sabe que los economistas de Canadá prevén que el dólar canadiense también podría sufrir una depreciación, lo cual sería negativo para este país. En este caso, Canadá no tiene que preocuparse con pérdidas de empleo, sino que su principal preocupación en este caso es una incorporación más cercana con la economía estadounidense y puede amenazar el prototipo de bienestar social estilo europeo de Canadá, debido a una serie de prácticas y políticas estimadas como poco competitivas o si se impone una opresión descendente a la base del país de impuestos corporativos y personales al arrebatar recursos a los proyectos gubernamentales. ¿Okay? Algo también es importante destacar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no es una amenaza para la manera de vida de los canadienses. Y que también es importante saber que este tipo de ganancias de Canadá con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte consiste en mantener su estatus en el comercio internacional. No presenta ninguna pérdida de sus prioridades de libre comercio en el mercado de Estados Unidos y en México. ¿Okay? A continuación es importante simplemente dar una pequeña pincelada del libre comercio bilateral, en el que los fabricantes de vehículos de Estados Unidos en competencia perjudican a fabricantes canadienses que mantienen sus precios. ¿Okay? También es importante destacar que las series de producción más extensas para los fabricantes canadienses, debido a la apertura del mercado estadounidense de coches, resultan en reducciones de costo por las economías de escala. ¿Okay? A continuación, simplemente decir que el libre comercio bilateral suministra a las
empresas o entidades de Canadá una oportunidad favorable. ¿Ok? Y para finalizar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es importante destacar que ha conseguido un gran éxito para estimular un mayor comercio y una mayor inversión extranjera, lo cual no ha sido suficiente para ayudar a países tales como México en cuanto a su prosperidad. Pero bueno, en realidad lo que ocurre con México es el problema de su infraestructura. Y claro, en este caso el gobierno es el que tiene que ayudar a su propio país con ello, ¿vale? Y para finalizar, me gustaría concluir con que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es uno de los asuntos más disputados en la historia de los Estados Unidos y mexicana, y que una gran dificultad al evaluar el Tratado de Libre Comercio es que tanto en Estados Unidos como en México se vieron con optimismo los beneficios que este traería consigo. En el caso de México, México pasó por una crisis interna que en realidad no tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, sino que tiene que ver con el país en sí, la manera de llevar su política, ¿ok? Pero teniendo en cuenta el Tratado de Libre Comercio, es importante saber que no puede ser analizado a corto plazo para poderse apreciar sus costos y sus beneficios. Es preciso un plazo superior a 3 años para poder entender en realidad qué es lo que está ocurriendo. ¿Okay? También es importante definir que se registra un aumento en el comercio entre las naciones, pero no es evidente su efecto en el empleo, ya que no se han producido variaciones relevantes en la composición de las exportaciones. Luego, es importante destacar que el sector automotor es el área más importante del Tratado de Libre Comercio y también que la integración aumenta con mucha rapidez. En el proceso de liberación del sector automotor, Estados Unidos se benefició por la reducción arancelaria, por supuesto, y de cuotas, ya que antes del acuerdo los aranceles y las restricciones cuantitativas eran mayores en México. Y por ello gran parte de las exportaciones mexicanas ya entraban libres de aranceles en virtud de un sistema generalizado de preferencias. Okay. Por otro lado, México en el sector textil al reemplazarse reglas de un acuerdo conocido como multifibras con el anexo 300B del tratado. Okay. Con ello es importante definir que el Tratado de Libre Comercio es un medio para crecer. ¿Okay? Por otro lado, es importante destacar que este tratado, en el caso de México, es una gran oportunidad, ya que labra un crecimiento de la economía y es importante saber que si México consigue acelerar la redistribución del ingreso, mejora su educación y mantiene condiciones favorables por medio de este tipo de estabilidad macroeconómica y financiera, se observa que el tratado ha contribuido a democratizar el país a nivel político. Ok, muchas gracias por su tiempo y nos seguimos viendo. Saludos, gracias.